Bienvenidos a Conectando Viajes y al último video del blogcito sevillano. Este es un bonus, ya que no vamos a mostrar la ciudad, sino que te vamos a mostrar el estadio del Sevilla por dentro, por fuera y hasta cómo nos fue pateando penales. Así que comencemos el recorrido. El estadio se llama Ramón Sánchez Pizjuán. Está en el barrio de Nervión, una zona residencial bastante tranquila de Sevilla, con muchas casas, árboles y bares para comer o tomar algo. Y otra cosa muy importante es que hay espacio para estacionar, algo que en el centro de Sevilla es casi imposible. Cuando llegas al estadio, lo primero que te llama la atención es la fachada, llena de azulejos. Está toda decorada con la historia del club, escudos, fechas, una locura de detalles. Al principio pensábamos que eran todos equipos europeos, pero no, también están representados un montón de clubes de América, incluidos mi gran amor Boca y el gran amor de Pablo, que no soy yo, sino River. El tour arranca por una sala donde te hacen una breve introducción al club, con pantallas, luces y una energía muy futbolera. Ahí ya te metes en clima. Después pasas a una zona con copas, camisetas históricas, fotos y algunos objetos únicos del Sevilla. Está todo muy bien cuidado y con carteles en varios idiomas. Es un lugar imponente, pero al mismo tiempo muy amigable para visitarlo, incluso si no sos hincha del club. Cuando fuimos no había partidos porque el equipo estaba de vacaciones. A pesar de eso, el tour por el estadio seguía funcionando con normalidad, así que pudimos recorrer todo con tranquilidad, sin multitudes y hasta tuvimos la oportunidad de patear unos penales, algo que, según nos contaron, no está disponible cuando se están llevando a cabo torneos. Nos está esperando, mirá. Después bajamos a la zona de vestuarios. Es impresionante estar donde se cambian los jugadores antes de un partido. Todo estaba muy prolijo con sus camisetas colgadas impecables. Este club es uno de los más importantes de España. Se fundó en 1890, aunque fue oficialmente registrado en 1905. A lo largo de su historia ganó varias Copas del Rey y es el máximo ganador de la UEFA Europa League. Tiene una hinchada muy fiel y es considerado el club andaluz más exitoso. En otra habitación te muestran cómo comenzaron, cómo eran las canchas en donde jugaban sin ser profesionales y cómo fueron evolucionando y ganando premios a lo largo de los años. Una de las cosas que más nos gustó del museo fue la parte interactiva. Hay pantallas táctiles donde podés ver goles, partidos históricos y hasta revivir momentos icónicos del club. Ideal para los fanáticos y también para los que no sabemos tanto de fútbol, pero disfrutamos del espectáculo. Miren esto, una miniatura del estadio actual. Es igual, todo súper detallista. Seguimos recorriendo y vimos camisetas antiguas, más copas y muchos recuerdos del club. ¿Sabían que Maradona jugó en el Sevilla?
Sí, aunque fue por poco tiempo, estuvo en la temporada de 1992 y 1993. Jugó solo 29 partidos oficiales y metió 7 goles. Un paso corto, pero dejó su huella y todavía lo recuerdan con cariño. Además de Maradona, muchos otros argentinos pasaron por este club. Por ejemplo, Ever Banega, Federico Facio, Gabriel Mercado, Lucas Ocampo, Eric Lamela. También jugaron Gonzalo Montiel, el héroe de los penales en el Mundial, y el Huevo Acuña. Y cómo olvidarnos del Cholo Simeone, que también vistió esta camiseta antes de ser el técnico que hoy conocemos. Como verán, el Sevilla y Argentina tienen una historia bastante conectada. Y si querías conectar más con el club, tenían unas pantallas con auriculares y todas las canciones de cancha estaban ahí. Podías cambiar de canción y sentirte en el estadio lleno de gente por un ratito. Esto que vemos acá son los jacuzzis donde los jugadores se recuperan con hielo o agua helada después de los partidos. Desde ahí empezás a caminar por un túnel que conecta con la cancha. Ese momento fue mágico. Caminás por el mismo lugar donde salen los jugadores, con música épica y todo. Cuando subís las escaleras y ves el césped es emocionante, aunque no seas del Sevilla. Si no fuese por mi rodilla, hubiese estado acá jugando. La verdad que sí. Siempre con el pie derecho. No me va a hacer la señal de la cruz porque no soy creyente nomás, pero espero no desgarrarme nomás. Y claro, uno de los momentos más divertidos del tour fue cuando llegamos a la parte de los penales. Disfruten de nuestros papelones. La cancha es muy linda y está impecable. El estadio tiene capacidad para más de 43.000 personas y es considerado uno de los más ruidosos de España cuando está lleno. Nos contaron que en partidos importantes se genera un ambiente impresionante con banderas, cánticos y emoción pura. Sí sabremos los argentinos de esto. Otro dato interesante es que el estadio fue sede del Mundial de 1982 y de la final de la Copa de Europa de 1986. Además, acá juega la selección española cada tanto y lo llaman la Bombonera de Nervión por la presión que mete la hinchada. No sabemos qué hacíamos ahí pateando, pero sí podemos asegurar que nos reímos mucho y lo disfrutamos un montón. Una experiencia única para cualquiera. El tour está muy bien organizado y se pueden hacer con guías o paseo libre como hicimos nosotros. Dura aproximadamente 1 hora y media y cuesta 14 euros el ticket individual y lo podés comprar online. Vale mucho la pena si te gusta el fútbol o si querés hacer algo distinto en Sevilla. No voy más a una cancha de fútbol con vos.
Declaraciones fuertes del equipo Pero perdedor. escúchame, estaba por patear el penal. La primera vez que vengo acá, el Sevilla, todo muy hermoso. Miraste como que ibas a patear para allá. Y yo dije, no la va a tirar para el otro lado porque soy su esposa, me ama, es la primera vez que estoy en un arco profesional. No, me lo tiraste para el otro lado, me dejaste ahí pagando. Ni cerca estuve. Me debe una cerveza por perder. Antes de terminar el recorrido pasamos por la sala de prensa donde los entrenadores y jugadores suelen dar las conferencias. Y así cerramos este pequeño bonus track de nuestro viaje por Sevilla. No es un lugar típico de turismo, pero si te gusta el deporte, este estadio es parte de la cultura de la ciudad. Nosotros lo disfrutamos un montón y nos llevamos un recuerdo distinto, divertido y con mucha pasión futbolera. Buenas tardes, desde acá, Fox Sport desde Argentina. Sofía Martínez, ella quería ser Sofía Martínez. ¿Qué puede comentar del partido de hoy contra el Benfica de Lisboa? Creo que River es un muy buen equipo, es el mejor del mundo y va a salir campeón del Mundial de Clubes. No más declaraciones. No voy a hablar de nombres, diría Gallardo. Adivinen quién estuvo con Montiel. Pobre Montiel. Si te gustó este recorrido, no olvides suscribirte y dejarnos un me gusta. Es muy importante para que sigamos haciendo videos como estos. También podés dejarnos sugerencias en los comentarios de lugares que quisieras conocer. Nos vemos en el próximo.